Soy Eduardo, soy el presidente de FAME y estoy encantado de presentar a Marlene Fernández, que nos va a compartir su experiencia y sus conocimientos sobre el bienestar del líder y su impacto en la organización, que es un tema que yo creo que es muy importante para todos los que estamos trabajando en diferentes entidades, asociaciones, en las que siempre el líder pues sufre un poquito de desgaste. No voy a enrollarme más, vamos a dejar a Marlene y luego hablamos un poquito más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de nuevo estar aquí con ustedes, conectándonos pues en esta sesión que finalmente tiene la continuidad de pues el primer tema que vimos en su momento, toda esta parte de lo que era la salud emocional y el bienestar pues en muchos países, cómo se mide hoy actualmente en las cuestiones de los centros de trabajo, en las cuestiones de, de los, de los líderes, cómo al final, pues toda esta parte de la gente y su cuidado emocional, pues es tan fundamental, ¿no? En Europa, digo, sé que estamos conectados de varios sitios, pues esto, como bien lo mencioné la vez pasada, tiene muchos años, pero sin embargo, creo que hoy más que nunca en la mesa, los temas de lo que es la salud emocional, tenemos que seguir tirando para estar entendiendo estos conceptos y saber que son el eje fundamental. Y en esta ocasión, dándole un poquito de continuidad de lo que vimos la vez pasada, pero enfocándonos muy específicamente en dos competencias que yo a lo largo de 16 años que tengo dando capacitación a personas y formando líderes y grupos y talento en recursos humanos en las organizaciones, para mí básicamente es el eje angular, la piedra angular. La parte de la inteligencia emocional y la parte de la comunicación asertiva del líder, que en esto me voy a enfocar el día de hoy. La vez pasada me llamó mucho la atención y me gustó que la parte, habíamos visto esta filmina, que hablábamos de esta parte del bienestar como un estado de equilibrio entre pues lo que es toda la parte mental, física y pues emocional, ¿no? Y por ahí inclusive el ejercicio del stop, pues creo que les gustó. Y entonces el tema que vamos a ver hoy es platicar acerca de cómo hacemos este stop, porque a veces pues se nos dan tips, se nos dan consejos, sin embargo hay que entender pues una estrategia y hay que entender cómo se componen los conceptos para que ya cada quien en lo particular pueda de alguna manera aterrizar esta área de oportunidad en nuestra vida. Entonces, y quise hacer esta introducción para pasar a la parte, pues, medular del tema, que es esta inteligencia emocional. ¿Y por qué pongo este dibujo? Porque al final de cuentas, este tema es la conexión absoluta entre nuestros estímulos cognitivos que van asociados con nuestras emociones. ¿Y qué es este tema de la inteligencia emocional? ¿Cómo voy a poder yo entender todos los elementos que componen la inteligencia emocional para realmente poder hacer un stop adecuado, ¿no? En esta gestión de liderazgo. Pues bueno, quiero hablarles un poco de los antecedentes, no con el tema, porque no me gusta nunca dar ninguna presentación a medida de memorizar ninguna definición, sino entender el contexto. Pero antiguamente, cuando en las partes profesionales a las personas se les reclutaba o las personas iban a ser parte de una organización o inclusive se iban a examinar, había ciertas pruebas psicométricas que hablaban de los famosos IQ, el coeficiente intelectual. Es decir, la persona la determinaban inteligente a través de este tipo de test, que tenían pues la medición de habilidades cognitivas, ¿sí? Lógicas, razonamientos. Entonces, pues ya hacías ese tipo de test y ahí te valoraban y entonces decían, pues esta persona es inteligente o no es inteligente, ¿no? Finalmente esto tiene una evolución
Esto estoy hablando de principios de siglo del siglo pasado, que así se determinaba esto. Imagínense cuánto tiempo estamos atrás hablando. Por ahí en 1983, digamos los noventas, empiezan otras teorías de lo que son las inteligencias múltiples. Y hay un autor, pues el más famoso que en los noventas, pues catapulta, digamos, este concepto en una medida de hablar de la inteligencia emocional como un valor trascendental en las personas y que no necesariamente tiene que ver con el famoso IQ ni ningún tipo de psicometrías y de cuestiones que tenían que ver tanto en cuestiones lógicas o de memoria y demás, sino que hablaba de una expansión completamente enfocada a otro tipo de segmentos. Entonces, hablando de este antecedente, y entendiendo de una manera muy resumida, pero ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, pues es la capacidad que tenemos de percibir, de comprender, de expresar y regular nuestras propias emociones, pero también las ajenas, porque uno empieza a ser un observador también del comportamiento de las demás personas, y ahorita lo vamos a ver a detalle. Entonces, esto nos genera el que podamos tomar decisiones de una manera o de otra. ¿Cuántas veces nos ha pasado decidir de momento algo y a los 5 minutos arrepentirnos? Porque a lo mejor hubo un estímulo, ¿sí? Que ahorita vamos a especificar qué tipo de estímulos. Y entonces ese tipo de reacciones nos hace equivocarnos, ¿no? Ahí viene el famoso stop. O sea, hay que hacer una pausa y hay que comprender qué estímulos se están generando en mí para poder tener este tipo de decisiones o este tipo, pues, de relación con los demás en ese momento. Al final, lo que quiero que se lleven es que ser inteligente emocionalmente quiere decir que tomes las decisiones adecuadas en el momento correcto, porque ese momento determina muchísimas cosas. A veces una mala decisión en nuestra vida nos cambia completamente el contexto de algo y define el resultado y el futuro de cosas que tienen que ver con nosotros, pero también a veces que impactan, ¿sí? Como líderes en otras personas. Por eso el cuidado y entender que el contexto de esto es de vital importancia. El fundamento que tenemos en esta parte es porque directamente vamos a ver elementos que componen la inteligencia emocional para que cada uno empecemos a distinguir y veamos que no es lo mismo que a veces nos duele el estómago por un estímulo emocional, a decir que estamos emocionados o a decir que tenemos un sentimiento o que tenemos una percepción de algo. Y ahorita lo vamos a ver mucho más a detalle. ¿Cuáles son los elementos que componen la inteligencia emocional? Y llévese en un resumen, cuando ahorita que los vamos a ver, a entender detallado, nos va a regular y nos va a provocar alfabetizarnos emocionalmente. Vamos a entender, a permitirnos nombrar cada cosa y vamos a poder distinguir de manera mucho más adecuada cuál es el estímulo que estamos recibiendo para sentirnos o decidir una cosa o otra, y de determinada manera o de otra manera. En el momento en que nosotros integremos esta alfabetización emocional en nuestras vidas, yo les puedo asegurar que jamás en el momento en que ustedes vayan a tomar una decisión y si hacen ese stop, van a verlo de la misma forma, de la manera personal y de la manera laboral. Por eso es tan importante este tema y ninguna de las habilidades que un líder pueda comprender, como delegar, planear, todas las labores que uno hace como líder en una organización, las puedes llevar a cabo de manera adecuada si no tienes este pilar fundamentado e inserto en tu vida. Y ahorita vamos a ver por qué. Los primeros elementos que vamos a ver son las emociones, ¿sí? Y las emociones son respuestas fisiológicas automáticas que el ser humano tiene a través de sus 5 sentidos, ¿sí? Son estímulos que recibimos y que funcionan
en nuestra mente y orienta nuestras decisiones. Hay 5 emociones primarias en el ser humano: amor, alegría, miedo, tristeza y enojo. Yo puedo decir que aquí no vamos a poner que fueran ninguna negativa o positiva, pero sí me gustaría que se hicieran esa pregunta: ¿qué tipo de emoción es la que más gobierna mi vida? ¿O a qué tipo de emoción tengo una adicción? ¿Sí? Porque muchas veces el estado de emocional de una persona es recurrente en alguna de ellas. Hay personas que son recurrentes a estar tristes y a veces no les bastan las tristezas de su propia vida y andan agarrando las tristezas de alguien más para sentirse de esa forma. ¿Qué pasa con la tristeza de manera prolongada? Se te convierte en una depresión, después es tu sistema de vida y al final después estás envuelta en esa emoción y dejas de apreciar muchísimas cosas en tu vida. Entonces, ojo con el tema de las adicciones o el que está enojado con la vida, que le ve el punto negro a todo donde no exista y si no existe se lo inventa. La emoción del miedo a mí me gusta porque es una emoción para mí neutra. Es una emoción que nos hace tener estímulos de supervivencia y que a veces a través del miedo, como dicen, el miedo te paraliza o te potencializa. Y a veces que a través del miedo tú puedes lograr hacer cosas que en un estado de confort o en un estado cómodo eres incapaz de hacerlo. ¿Cuándo hemos sentido un miedo ante un caos, ante una tormenta en nuestra vida? Y a partir de ahí se generan los mayores proyectos. Y hablo de la parte de liderazgo. Dicen que el líder no siempre tiene todas las respuestas, un buen líder, pero sí tiene las preguntas correctas. Y a veces hay que hacer las preguntas correctas al equipo, a la gente que nos rodea, porque tenemos que expandirnos y ser abiertos a poder recibir un feedback y poder también generar esa modalidad, esa emoción a través de otros estímulos. La alegría, ¿no? Me encanta la alegría. Pero bueno, también hay momentos en la vida en que pues tenemos situaciones donde no todo va a ser alegre y donde no todo va a ser felicidad. Sin embargo, es una emoción que nos hace ver que hasta en los peores momentos podemos sacar un aprendizaje. Tal vez no en ese momento, sin embargo, la vida nos reta, nos desafía para que de alguna manera podamos verle ese lado positivo, ¿no? Y el amor, por ahí mi papá decía que en paz descanse, que esa palabra de 4 letras movía el mundo. Y yo creo que sí, porque cuando uno hace las cosas desde esa emoción, las cosas siempre funcionan. Te topes con quien te topes, sean personas difíciles, sean personas complicadas, pero al final, si tú gestionas esa emoción, ahí tienes una punta de lanza hacia todas tus acciones y hacia todo tu legado que al final pues es tan importante para el ser humano y pues para los líderes. Entonces, las emociones no son para siempre, también hay que saber distinguir esto. Tú puedes pasar de una emoción a otra, como dicen el dicho, ¿no? Del odio al amor, pues sí, porque las emociones son temporales. O sea, ni todo el día puedes estar amoroso, ni todo el día puedes estar alegre, ni todo el día puedes sentir miedo, ni todo el día puedes sentirte triste. Y ojalá que no nos sintamos todo el día enojados, porque estas cosas son temporales y el poder gestionar las emociones nos hace tener herramientas, que no quiere decir que no te va a doler algo. Por supuesto que te va a doler porque la vida tiene sus propios dolores. Lo que sí puedes hacer es que ese dolor no te dure tanto, porque ahí entra el sufrimiento y el sufrimiento sí es una opción que tú tomas a través de ese dolor. Yo conozco personas que la única plática que tienen en su vida es de hablarte de tragedias y de cosas que pasaron hace 20 años. Entonces yo me pregunto, ¿qué emoción gobierna tu vida? Y ojalá que como líderes siempre estemos pasando de estas emociones y tengamos ese salpicado de esas emociones que yo creo que son las que le dan sabor a la vida. Otro de los elementos de la inteligencia emocional
¿sí? Son los sentimientos. ¿Qué pasa con los sentimientos? Pues bueno, es una experiencia que a través de las emociones vas sintiendo a largo plazo. O sea, al final la emoción es pronta, rápida, de momento. Tú puedes sentir una emoción en un instante y es una cuestión hasta fisiológica, química en el cuerpo, que lo vamos a ver ahorita. Pero el sentimiento ya es una interpretación personal, ya es algo que es a muy largo tiempo. A mí luego me da curiosidad en cuestiones de laborales que la gente luego se toma las cosas tan personales, que empiezan con el tema de que es que me odia, es que empiezas a pensar que debes desarrollar este tipo de sentimientos en tus áreas de laborales y creo que hay que saber distinguir que las cuestiones profesionales, uno tiene que tener la habilidad de mantenerlas al margen de las emociones y no tomarnos a personal todo lo que sucede en el ámbito laboral o en el ámbito de relacionamiento con la gente. Nosotros que somos personas que estamos relacionadas con muchas otras y de diferentes lados y de diferentes naciones y de diferentes educaciones y de experiencias profesionales, pues tenemos que empezar a comprender que estos ejes son fundamentales y que no confundamos una emoción con un sentimiento. ¿Qué es lo que pasa con un estado de ánimo? Los estados de ánimo se construyen, créanmelo. Y hay dos, positivo o negativo. Y el que diga que le da lo mismo, yo siempre digo, el que no suma, resta. Y es un estado de ánimo el que tú vas haciendo como una disposición emocional y créanme lo que a veces yo he conocido personas que verdaderamente tienen, no voy a hablar de desgracia, pero voy a hablar de situaciones complejas que manejar en su vida, de salud, de familia, de duelos, de pérdidas, de enfermedades. Y tú ves esas personas siempre en un estado de ánimo positivo y es increíble cómo pueden ellos crear este estado de ánimo a pesar de tener estímulos y circunstancias complejas todos los días de su vida. Y hay personas que tienen estados de ánimo negativos y que al final de cuentas están en ese estímulo de una emoción de tristeza y de enojo. Están alimentados porque son adictos a tener esa emoción. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros estados de ánimo? ¿Cómo influye el estado de ánimo del líder? Y espero que se visualicen en los espacios cuando están con otras personas. ¿Cómo tú puedes inyectar el estado de ánimo a otra persona? Y aquí hay de dos, como les digo. Hay el positivo y el negativo. O sea, está el que nos abre posibilidades y el que nos cierra las posibilidades. Y aquí les estoy poniendo ejemplos. ¿Sí? La parte de la ambición y ambición en la connotación de decir, hay que abrir posibilidades, hay que vernos haciendo otras cosas, hay que contagiar a las personas con ideas. El tema de la serenidad, control de las emociones, el tener confianza, primeramente en nosotros mismos. A veces queremos pedirle a los demás lo que ni siquiera estamos gestionando en primera persona. Tener la parte de la aceptación, se vale que el líder se equivoque. Yo siempre les digo, hay que relajarnos y es bueno no tener toda la carga, porque quien piensa que nunca se equivoca, entonces deja de ser humano. La capacidad de asombro. Me encanta esto. Cuando las personas, por detalles mínimos, por logros ajenos o por cualquier cosa que la vida nos regale, nunca dejemos de asombrarnos. Ser resolutivos, ¿no? La parte del reto ante el problema, pues al final tienes de dos en el problema, porque ya lo tienes. O lo resuelves de buenas o lo resuelves de malas. Y al final, créanme que cuando uno empieza a sabotear los pensamientos positivos en nuestra vida, nos bloqueamos. Por eso hablamos de estos valores, de la serenidad, de la resolución y de la confianza en nosotros mismos. Yo siempre lo digo que las respuestas de todo las tenemos cada uno de nosotros dentro de nosotros. Y el verdadero camino de la vida empieza cuando uno ve hacia adentro.
Por eso a mí luego me asombran muchas personas que están muy mortificadas por la vida de los demás cuando tenemos tantas cosas que resolver en la nuestra. Y bueno, aquí vemos los estados de ánimos que nos cierran la posibilidad. Y si de pronto hacemos esta autorreflexión y nos damos cuenta que estamos cayendo en este tipo de cosas, pues pongamos acción, ¿no? Tener resignación. La resignación la asocio con que en tu mente no exista una respuesta. Pero no quiere decir que si en tu mente no exista, realmente exista. Por eso, abrirnos la posibilidad a recibir información de otras personas y de otras soluciones donde de pronto nosotros estemos bloqueados, pues por todo esto que nos puede estar pasando en un secuestro emocional. La desesperanza. Yo digo que la desesperanza es un estado de ánimo muy negativo porque a veces lo peor que te puede estar pasando en tu vida puede ser la oportunidad para que te pase lo mejor. Nunca olvidemos que hay días negros inevitables. Sin embargo, luego a veces la vida nos regala sorpresas maravillosas que ni siquiera teníamos planeadas. La parte del resentimiento. La semana pasada estuve en un congreso de mujeres empresarias acá en Cancún y vino un speaker hablando de la resiliencia. Un caso muy complicado porque él tuvo un accidente hace 25 años y él quedó cuadrapléjico. En un resumen se los voy a poner. Por un accidente que evidentemente él no provocó, una persona por negligencia provocó esto y él queda cuadrapléjico y 5 años lucha en una mentalidad positiva. Eso es, cuando dicen que los milagros existen, créanmelo que yo lo conocí en esa conferencia a él, vivo, parado, hablando y caminando. Y hablaba de algo genuino y dijo, el día que yo perdoné a esa persona, empezó a avanzar mucho más mi rehabilitación. Entonces, el perdón, recuérdenlo, no es para el que nos haya hecho una falta, porque también nosotros hemos hecho faltas y cuestiones a la gente, todos. Es para la liberación de nuestro ser. Así que si por ahí tengan algún resentimiento con alguien, ojalá que sea un estado de ánimo, una emoción que la neutralicen en su vida y que se liberen en este camino que nos queda. El tema de la confusión, ¿no? Siempre cuando buscas una justificación o buscas un agente externo para decir el por qué pasó algo o por qué no pasó. Y yo les digo, hay cosas en la vida que yo todavía no les encuentro una respuesta. Sin embargo, las acepto. Y hay veces que esas respuestas te quitan tu paz. Y hay que liberarnos de esas cosas que a veces nadie nos va a contestar y que nos hacen agobiarnos, ¿sí? Por cosas que a lo mejor ni siquiera está en nuestras manos ni entender ni resolver. Y la parte de la arrogancia. Como líderes, un sentimiento, un estado de ánimo que nos limita completamente a tener esa conexión con la gente. Entonces, pues bueno, hay que checarnos todos estos estados de ánimo y ojalá que nos quedemos más en los positivos y que si de pronto tenemos por ahí alguno que nos cierre las posibilidades, pues empecemos a trabajar en ellos. Otro elemento que compone la inteligencia emocional es la percepción. Y acuérdense que como dicen, el ejemplo del vaso lleno o medio vacío, medio lleno o medio vacío. Al final de cuentas, cada quien tiene una percepción y hay cuestiones externas donde a través de los sentidos, pues podemos estar todos a lo mejor de alguna manera sensiblemente percibiendo algo. Pero bueno, quiero poner este ejemplo. Hay veces que nos topamos con alguien, con una persona, que ni siquiera hemos hablado con ella en nuestra vida, o sea, no sabemos ni su nombre, no hemos tenido una conversación, no hemos tenido una interacción, pero de solo verla, ya no me cayó bien. Genera una animadversión en mí, o sea, algo está pasando con esa persona. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a esto? Que tú tienes una
generando un estímulo y está haciendo que tu percepción a nivel interno estemos pasando a la segunda fase que dice aquí, emociones y sensaciones. Porque esto me provoca que a nivel cerebral, en esa fantasía, o de pronto se parece a alguien con quien tengo un tema no resuelto, o de pronto me recuerda algo hasta por su tono de voz que no me está en esa línea que me está causando un tema en la escucha, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero hay que hacer esa reflexión cuando tenemos ese tipo de estímulos negativos hacia cosas que no tienen una explicación. Y al final es nuestra percepción. Y acuérdense que las percepciones son personales porque cada uno cargamos una mochila de vida con creencias, con nuestra educación y con nuestras propias experiencias. Entonces, para lo que para ti es un color, tal vez para otra persona no sea el mismo color hablando de emociones. Y hay que respetar. El eje fundamental de la vida, creo que viene el respeto. Y lo decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. No quiere decir que todo lo que tú pienses, la otra persona lo tenga que pensar. Y tenemos que expandir en esta parte de percepción, porque al final en la vida siempre hay tres versiones. La de un lado, la del otro y la verdadera. Entonces, expandamos esta parte de nuestra percepción y seamos líderes que respetemos la percepción de alguien más para conservar nuestra salud mental. Para resumir este tema, ya que vimos todos los elementos que componen la inteligencia emocional, quiero resumirlo en 5 ejes. ¿Cuál es la importancia de todo lo que acabamos de ver? Que empecemos a diferenciar entre qué es lo que sentimos, cómo reaccionamos, qué nos enoja, qué nos hace sentirnos inseguros, qué nos hace sentirnos con miedo, qué nos empodera, qué nos pone triste o qué nos pone en un estado emocional positivo o negativo. Y para concluir, lo primero que tenemos que hacer es empezar a conocer nuestras propias emociones en el punto 1. La segunda cosa es la capacidad de controlarlas. El stop. Ahí está el stop. La tercera es la capacidad de motivarse. Nadie puede motivarte si tú no lo permites o tú no lo quieres hacer. Así de fácil. Nadie puede hacer algo por ti que tú no quieras. Por eso tenemos que ser de manera personal y de manera profesional y como líderes que somos, activarnos constantemente estos anclajes de motivación. Y esto, bueno, pues ya puede ser tema de otra plática, pero no me voy a detener en esa parte. El cuarto punto es el reconocimiento de las emociones ajenas. De verdad hay veces que la emoción se lee con el propio cuerpo, se lee con la propia voz. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente tema, en la comunicación. Y tenemos que estar alertas y tenemos que estar siempre observando. Seamos observadores de las situaciones. Créanmelo que es la figura más objetiva como líderes y como personas. Cuando tú te sales de ti mismo y te empiezas a observar en ese contexto con un colectivo o con otra persona. Y por último, esto te va a llevar a que tengas un mejor control de las relaciones interpersonales. Eso es lo más hermoso y el desafío más grande en el ser humano, que sea una persona que pueda controlar las relaciones con otro ser humano. Entonces, este es el resumen, ya que vimos los elementos que componen. Y pasando al otro tema, que es, haz de cuenta como que junto con pegado, como dicen. No hay una buena comunicación en el ser humano si no existe una inteligencia emocional. Así de fácil y sencillo. Por eso estos dos temas para mí son los ejes medulares de cualquier otro tema que yo he dado a lo largo de 16 años. O sea, si no hay esto, no hay nada. Entonces, vamos a ver en el contexto de la comunicación, ¿sí? Que es un proceso mediante el cual se transmiten y se reciben ideas,
emociones, información entre los individuos, entre grupos, a través de códigos, símbolos, medios verbales, no verbales. Y el fundamento es que esto radique en la interacción social y en la necesidad humana de compartir conocimientos, emociones y experiencias. Y hoy por hoy, en este mundo global, que me encanta la tecnología, tomarla desde la parte que, por eso hoy podemos estar conectados hoy, en tantos países. Sin embargo, tenemos un desafío muy importante en la actualidad, porque con estos temas virtuales y con estos temas híbridos, vaya, a veces creo que las personas se empiezan a desconectar emocionalmente. Entonces, vamos a ver los elementos de la comunicación, ¿sí? Como la parte del emisor y el receptor. ¿Y por qué se los pongo así? Porque hay veces que tú puedes estar cerrado para que alguien se comunique contigo. Y esa persona puede estar haciendo todo el proceso de lanzarte el mensaje mediante un canal en cierto contexto y en cierto código, pero tú estás cerrado. ¿Cuántas veces nos ha pasado estar en un lugar escuchando a alguien y no lo estamos escuchando realmente? Lo estamos oyendo. Como decían el típico dicho ese de que estás en misa y no oyes el sermón. Y literal puedo estar enfrente de alguien y traigo mi agenda oculta mental en otro punto. Y dicen que tu realidad está donde está tu pensamiento y tu atención. Entonces, es muy importante que entendamos que por los agobios propios de la vida, la rutina, el acelere, cada uno nuestras agendas y nuestras cosas que tenemos, que pues cada uno tenemos nuestros retos y nuestras maneras de ser, tenemos que entender que hoy más que nunca estamos en un problema porque además, a nivel global, y lo vemos en las asociaciones, en las organizaciones, en las empresas, tenemos una mixtura de generaciones andando ahí y comunicándose. Entonces, tenemos al que viene saliendo de la parte profesional, que es un jovencito, tenemos el de la mediana edad, tenemos al que está más grande y tenemos de todo. Y ahora con estas generaciones que le llaman y que el de cristal y que el de algodón y que, o sea, no sé qué tanta cosa hay, que yo digo, vaya, pues entonces sí que tenemos un reto, sí que tenemos que empezar a hacer una estrategia, porque las personas y los líderes tenemos que siempre estar haciendo estrategias. Y la parte del liderazgo situacional, aquel liderazgo que dependiendo de lo que estés viendo, pues es como vas a tirar, porque así es la comunicación. No todos entendemos de la misma manera. No todos tenemos la misma habilidad de escucha. Hay personas que tenemos ciertas habilidades que son las submodalidades en la parte del lenguaje, que ahorita las vamos a ver, pero básicamente quiero hablar de la importancia de la comunicación en este punto. ¿Qué hace la comunicación? Pues nos facilita la comprensión y el aprendizaje. ¿Cuántas veces yo puedo, según yo, estarle explicando algo a alguien y esa persona no me entiende absolutamente nada? Entonces habrá que analizar, pues dices, bueno, tal vez la manera verbal no es el canal de comunicación de esta persona. O hay personas que le hablas en diferente tono de voz, ¿no? Si le hablas bajito, pues no te pone atención. Y si le hablas fuerte, pues te dice que estás gritando. Entonces, ¿cómo voy a modular esta parte de la comprensión de entender el canal de las personas? Ahorita lo vamos a ver en el lenguaje no verbal. Pero otra de las importancias es que nos fortalecen las relaciones interpersonales. A mí muchas veces me preguntan muchas personas en otros temas que ando, en asociaciones y tal, y me dicen, oye, ¿y esta asociación funciona o no funciona? Y yo digo, bueno, pues eso depende de ti, ¿no? Porque tú puedes estar en un entorno con personas, en un escenario, con posibilidades, con todo, y tú haces que funcione o tú haces que no funcione. O sea, al final sí depende de esa comunicación. Y hay personas que nos cuesta mucho más trabajo, pues poder iniciar una conversación, poder tirar para adelante en comunicarnos de manera adecuada. Entonces, esto es de vital importancia porque yo muchas veces esta validación de líder tiene muchísimo que ver
con el tipo de comunicación que tenga hacia las personas y hacia su equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque también optimiza la toma de decisiones, o sea, la certeza con la que tú puedas plantear ante un equipo, ante una organización, al final potencia el liderazgo y el trabajo con las personas. Y esto, pues bueno, también nos favorece en el bienestar emocional, porque por ahí subí una cápsula hace ratito y hablaba yo de que el equipo a veces es muchas veces el espejo del líder. Y el líder a veces, en vez de hacer crecer al equipo, lo detiene. Y acabamos siendo la piedra en el zapato de gente por nuestra mala comunicación. Entonces, hay que entender esta importancia y hay que ver las submodalidades, lo que les estoy diciendo, del lenguaje. A mí en esta parte instruccional, que a lo largo de los años que tengo dando capacitación y vaya, dando este tipo de mentorías e información a otros líderes o a equipos, entendí que no todas las personas tienen el mismo canal de comunicación, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos tres submodalidades del lenguaje, que es la visual, que es la mayoría de las personas somos visuales. Hay personas kinestésicas, que son más a través de la emoción, y ahorita voy a poner ejemplos, y hay personas que son muy auditivas. Entonces, si tú al visual, que ese es su canal de comunicación, quieres estarle hablando de algo hermoso, algo, un ejemplo, una situación, pero no le pones elementos visuales para explicárselo, jamás te va a comprender. Y puedes estar ahí 2 horas hablándote en tu speech, según tú, increíble de cómo estás explicando las cosas, como cuando uno quiere explicar cómo se mete la aguja dentro de algo y la persona está ahí 1 hora viéndote. ¿Y qué pasa? Agarras la aguja y el hilo y en un segundo lo pones visualmente y la persona dice, listo, lo he comprendido. Entonces hay que entender que como líderes tenemos que expandir nuestra manera de comunicar, los canales de comunicación y hacer un poco de todo, porque si tú tienes un público, seguramente vas a tener unos que tienen más fortaleza en uno de los canales y menos fortaleza en otro de los canales. Entonces, es importante y tú puedes observar a una persona cuando a veces tan solo por un estímulo en esa modalidad de lenguaje, una cosa visual, una explicación o lo conectas con algo emocional, el estímulo del lenguaje la ves inmediatamente cómo capta tu atención. Por eso es importante que observemos y por eso es importante que siempre estemos abiertos a leer a la persona porque la comunicación genera estímulos y hablo del lenguaje no verbal. ¿Cuántas veces tú puedes estar diciendo algo incómodo y en ese momento le cambia el lenguaje a la persona en su cuerpo? O a ti mismo. Dicen que hablamos el 70% con el cuerpo más que con las palabras. Imagínense el reto que tenemos con eso. Hay veces que tú puedes estar diciendo que te gusta algo y con tu cuerpo estás con una cara de, pues sí. Y al final el cuerpo habla por nosotros mismos y las expresiones faciales, movimientos corporales, los tonos de voz, el contacto visual y otros signos y elementos que componen el lenguaje no verbal, créanme que son de vital importancia que como líderes nos revisemos. Y les voy a dejar por ahí una tarea, ahí cuando tengan un tiempito, porque luego a veces nos vemos muy deprisa cuando vamos a andar haciendo nuestros arreglos para en el espejo y salirnos cada mañana, ¿no? A veces hay que darnos unos 2 minutitos. Me gustaría que se vieran al espejo y analicen su lenguaje no verbal, qué les dice a ustedes mismos. Porque al final, créanme que siempre alguien los está observando y eso se puede modelar. Hay veces que tenemos lenguajes no verbales, igual que los estados de ánimo, que nos abren o que nos cierran posibilidades. Entonces es bien importante que analicemos el nuestro y que también sepamos leerlo de la otra persona. Si de plano estamos viendo que el lenguaje no verbal de alguien está en crisis,
está en una situación, pues bueno, también debes de ser inteligente emocionalmente para poder neutralizar esa situación y poder a lo mejor hacer ese stop y poder manejar las cosas de otra manera en otro momento. Acuérdense que a veces las palabras duelen más que un golpe. Entonces, también hay que ser perceptivos y analizar el lenguaje no verbal de las personas que nos rodean para ser personas y líderes mucho más asertivos. La importancia del lenguaje no verbal. Bueno, pues ahí está. Refuerza el mensaje verbal, hace que nuestra comunicación sea más clara, efectiva. Expresa emociones, actitudes, ¿sí? Percibimos sentimientos y reacciones aunque no se digan. Tú lo puedes ver en la persona o en ti mismo. Mejora la interacción social porque te facilita la empatía, la comprensión. Influye en tu liderazgo, por supuesto, en la persuasión con la que tú puedas decirle algo a alguien para decirle que lo invitas o le estás dando la recomendación, el tip, el mensaje o la instrucción. Imagínense la diferencia de cuando te toca ser líder y decirle a alguien que tiene que hacer algo y que con tu lenguaje verbal positivo aumentes esa credibilidad y confianza en esa persona para que lo realice. O sea, y eso tiene que ver, pues, de cómo tú se lo estás trasladando, ¿no? Desde tu propio cuerpo, desde tu propia voz. Ayuda a detectar incongruencias, o sea, cuando de plano ves que lo que está diciendo no coincide, lo que les estoy comentando, a veces puedo decir sí me gusta y con mi cara estoy diciendo todo lo contrario, ¿no? O al revés. Y al final esto nos hace un análisis de cómo nos comunicamos en la vida. Y este esquema del análisis transaccional le pongo PAN para que no se les olvide, porque el P es de papá. A veces nos andamos sintiendo los papás y las mamás de la gente. Y desde ahí, ahí está nuestro lenguaje verbal, ahí está nuestro lenguaje no verbal también. Está la parte de la A de adulto y está la parte de la N de niño, ¿sí? ¿Qué hacen los papás y las mamás? Pues sí andan corrigiendo gente. ¿A qué nos decían los papás? Lo vas a hacer porque yo lo digo. O sea, luego los papás eran un poquito cerrados hacia ciertas cosas, un poco inflexibles. Y ahí dice reglas, opiniones, juicios, creencias. ¿Cuántas creencias ahora como adultos hemos detectado que a lo mejor son de nuestros padres o nuestros ancestros y a lo mejor no eran tan ciertas? Y a lo mejor eso también te generaba una limitante. La parte del niño, ¿no? ¿Qué hace el niño? Pues se emociona, pero bueno, también hace berrinches, se enoja rápido de todo, de repente tiene este tipo de entusiasmo desmedido. Y a veces como adultos también somos medio niños. O sea, porque no tenemos esta neutralidad de reaccionar, pues de una manera que a lo mejor no es la adecuada, porque estoy haciendo literal el berrinche de un niño. Entonces, ¿yo qué sugiero? Que nos mantengamos en la parte profesional como adultos. En la parte de lo personal, pues ahí le podemos meter una combinada, porque también está padre que luego como niños reaccionemos y luego nos sintamos los gobernadores de nuestra vida como padres y madres que somos responsables, pero en la parte profesional y como líderes, yo siempre les digo que se mantengan en ese eje en la medida posible, porque ahí vas a aplicar la lógica, vas a aplicar la objetividad, vas a entender los hechos desde un punto de vista más objetivo y vas a tomar mejores decisiones, que digamos es el conjunto de cosas que estamos viendo el día de hoy. Entonces, mantengámonos como adultos porque pues somos adultos todos y tenemos que manejar esto con mucho más asertividad. Por último, voy a hablar de las características de las personas asertivas y me encantan. Las personas asertivas se comunican claramente, expresan sus ideas, emociones y necesidades de manera directa y respetuosa. Por ahí, muchas veces yo en los equipos de trabajo o en cuestiones profesionales, yo digo, mira, si no va a dar uno amor, da respeto. Y todo se puede decir con respeto, ¿sí? Recibir un feedback efectivo
dar una opinión sin atacar a la gente, sin tomarlo personal, pero de una manera muy clara y directa. Otra característica es escuchar activamente, lo que yo les digo. Muchas veces estamos en el nivel más bajo de la escucha activa, que es oír. Pero haz de cuenta que estamos haciendo lo mismo cuando ves, pero no miras. A veces nuestro nivel de atención, y luego a mí me genera impacto cuando la gente me dice, es que yo nada más escucho lo que a mí me interesa. Híjole. Y yo digo, si tú supieras todas las cosas que yo he escuchado en mi vida que no, en ese momento a lo mejor no me interesaban, pero ahora me interesan, a lo mejor te estás perdiendo de mucho. Hay que escuchar más a los seres humanos y hay que aprovechar esos momentos cuando conectemos con la gente, porque vuelvo y repito, traemos mucho el tema de la tecnología y ahí andamos metidos en los teléfonos, robándonos la oportunidad en ese momento de conectar con la gente, ¿sí? Entonces hay que escuchar, hay que tener confianza en nosotros mismos, porque de esta manera, como dicen, si tú te la crees, puedes crear. Y al final, esta parte de respeto también a los demás. Debemos de confiar en los demás. Debemos de entender que hay muchas personas que son valiosas y que tienen también activamente ideas genuinas y geniales. Otras características que son conectado con lo que estamos viendo es el manejo de las emociones. Ya lo vimos en esta primer parte de la charla, el controlar la ira, el miedo, la frustración, evitando reacciones impulsivas. Vuelvo a la filmina del stop. Cosa que me encanta es que sepamos decir que no, sin culpa. Y quiero que hagamos una reflexión. ¿Cuántos precios has pagado en tu vida por no decir un no a tiempo, sin agresividad y con los límites claros y poderlo decir, porque es una liberación del ser humano? Cuida tus nos y también cuida tus sís. Porque muchas veces a mí me ha pasado que gente que no sabe decir que no, por eso queda mal. Porque de antemano sabe que eso ni se puede hacer, ni se puede conseguir, ni tiene el tiempo, ni va a ir, ni le interesa. Pero no tuvo el valor de decir que no. Y yo a lo largo de mi vida y entre más pasan los años, más aprecio a las personas que con respeto y honestidad saben establecer límites claros y saben decir las cosas en esa congruencia. Otro de los puntos importantes de las personas asertivas es que resuelven los conflictos. O sea, ¿de qué te sirve pensar que un líder es el que nunca va a tener problemas? O sea, todas las personas en la parte personal y en la parte profesional tenemos problemas. Yo siempre les digo, cuando a mí me dicen en una organización, en una empresa que no hay problemas, es cuando me preocupo, porque es parte de la vida. Y la última es mostrar empatía, un valor fundamental, porque la empatía, así la resumo, la empatía es el valor que te hace estar vivo, porque la empatía es conexión, es observación, es escucha, ¿sí? Si tú no tienes este valor, o sea, difícilmente puedes estar interactuando realmente. Puedes estarte generando ese valor de la empatía si no estás conectado en el aquí y en el ahora. Por eso dicen, hay que estar presentes. Por eso los regalos se llaman presentes, porque es ahorita. A veces pasamos emocionalmente atrapados en emociones del pasado, sumidos en depresiones y luego también atrapados en cosas que ni siquiera sabemos si van a suceder y ahí se nos vuelve una ansiedad de los temas. Entonces yo los invito a vivir el presente, a mostrar empatía ante nuestra propia vida, ¿sí? Porque en la medida que fortalezcamos cosas en nosotros mismos, son las cosas que podemos darles a los demás. Y esta parte de los tips para desarrollar la asertividad, pues ahí les paso varios tips, ¿sí? Practicar la comunicación en primera persona, yo siento, yo necesito, mantener una postura de lenguaje abierto, ¿sí? Mirar, escuchar antes de responder, ahí está de nuevo el stop, y establecer límites claros. En la última parte, controlar el tono de voz, seamos empáticos también con eso.
¿sí? No hay que ser agresivos, pero tampoco sumisos, o sea, hay que ser firmes, hay que ser calmados, pero hay que ser claros. Hay que reconocer los logros y emociones, tanto propias como de los demás. Qué hermoso es cuando tú tienes la capacidad de reconocer a las demás personas y siempre practicar la retroalimentación constructiva. A mí me encanta preguntar de cosas que yo realizo o hago, ¿qué le parece a otra persona? Y que me lo diga, porque para mí es un regalo. Es otro punto de vista que a lo mejor yo no estoy viendo desde mi ángulo, desde mi aprendizaje o de mi experiencia. Entonces, vamos a concluir el día de hoy juntando estas dos herramientas que me parecen fundamentales para nuestra vida personal y para nuestra vida profesional, repito. Y la conclusión de aprender el lenguaje de las emociones no solo nos fortalece el bienestar individual, sino que también nos impulsa a tener una convivencia mucho más consciente, mucho más colaborativa y efectiva. Y si todas las personas que estamos aquí somos miembros de colectivos, de grupo de gentes, somos líderes que impactamos en las organizaciones o hacia otra persona, de verdad hagamos el ejercicio de atender estos temas y que sean parte de nuestra agenda de todos los días. Y al final creo que si todos los días, ya que vimos todos los elementos que componen la inteligencia emocional, trabajamos con un puntito, les puedo asegurar que poco a poco vamos a empezar a experimentar cambios de esa autogestión personal y va a ser algo bien positivo. Y pues bueno, sobre todo aprovechar, sé que hay muchas cosas y desafíos en este mundo cambiante que luego a veces nos pueden poner tristes o nos pueden complicar o nos puedan agobiar, pero quiero invitarlos a que pongamos de moda la felicidad, que sea parte de nuestra día con día, que sea parte de nuestra vida y sobre todo que disfrutemos el camino, porque cada día que pasa es uno menos que nos queda para todos igual y creo que es fundamental, fundamental que no olvidemos esto. No esperemos a que la vida nos haga valorarlo en circunstancias adversas, como se los dije del speaker anterior, y él decía, yo nunca vi venir esto en mi vida, ¿sí? Hablando de lo que le pasó en su experiencia. Y siempre tenemos que estar agradecidos porque somos muy bendecidos. Y les invito a que hagan una lista de bendiciones, porque tan solo el poder estar aquí hoy conectados entre varios países, entre tantas personas tan valiosas, entre tantos líderes tan importantes, está en mi lista de bendiciones. Y bueno, pues con esto cierro esta plática el día de hoy. Ya saben que estoy al pendiente, en contacto, cualquier cosa. Gracias por el espacio, gracias por su tiempo, gracias por compartir el día de hoy y bueno, pues espero por ahí verlos muy prontito. Por ahí estamos ya en 15 días de nuevo, gracias a Dios, en España con algunos proyectitos y sobre todo, pues muy atentos en qué más podemos sumarnos en esta hermosa federación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marlene. Esto ha sido muy interesante. Creo que hay muy buenas ideas. Tenemos un espacio para preguntas. Voy a reactivar el sonido de todos para que puedan participar. Claro. Hola Marlene, Hola, soy Gaby de Berlín, ¿cómo estás, una de las hermosa? Gabys. Ya te veo, Oye, Gaby. Oye, pues yo no tengo preguntas, pero muchas gracias por tu plática. Siempre es súper interesante y como con mucha información que podemos usar tanto en nuestras asociaciones como en los negocios. Entonces, pues nada, muchas gracias. Me encanta, hermosa. Ya estamos al pendiente para, ya que se empiezan a cerrar más las filas de lo del Congreso, ya vemos a ver en qué podemos por ahí apoyarlas con mucho gusto. Claro que sí, ya nos vamos a poner en contacto, vas a ver. Ándale, pues, bonito. Bonita tarde para ti. Esta noche casi. Ya, muy bien, gracias. Tenemos preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, 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 se te ¿Verdad? escucha, Andrés. Bueno, primero enhorabuena por la charla. Y siento que es fundamental este tipo de conversaciones, sobre todo porque yo siento que se divide mucho la parte en teoría racional con la emocional y como que incluso se desprecia, se ve para abajo esa parte emocional, ¿no?
Ujú, Hay un concepto en América Latina que se llama sentipensante, que yo me ujú, voy más por esa lógica, ¿no? Porque pareciera que fuéramos, eh, sobre todo en los ámbitos laborales o de grupos que se van formando, parecía que todo tiene que ver con la razón, pero para mí lo fundamental es la emoción. correcto. Tengo más que nada, más que una pregunta, es como yo siento que un reto. ¿Por qué? Nosotros como migrantes, bien o mal, vamos modificando nuestra conducta y tiene que ver mucho con Ujú, el entorno, ¿no? Al fin y al cabo, pues, la cultura permea y condiciona bastante la forma de relacionarnos con nosotros mismos y con el entorno. Y yo lo veo mucho, sobre todo yo vivo en España, tengo más de 23 años y gracias a estar aquí ha cambiado mucho la forma de ver y sobre todo la forma de comunicarme ujú, como mexicano. ajá. Y lo he vivido ya en carne propia, por ejemplo, cuando he tenido relación con una mexicana, ella vino nada más una temporada, entonces yo me di cuenta que ya hablábamos lenguajes totalmente diferentes. Ujú, Y no sé, bueno, las experiencias de las que, demás que están aquí, no sé, las experiencias que he tenido en otros países como Alemania, Francia, pero por lo menos en España, aquí las cosas son bastante directas, se dicen de una forma que en un principio asusta los que han vivido aquí en España o han pasado por aquí, ujú, son muy directos. ujú, Y para uno es un poco frío, ¿no? Pero bien o mal, uno se va adaptando. ¿Sí explico? Y no es que sea ujú. frío, es otro modelo de conducta, es otra cultura. No es ni bueno ni malo. Sí. Pero entonces, bueno, un poco la relación que tuve con esta chica, con esta mexicana, pues resulta que ya vivíamos en mundos totalmente diferentes, ¿no? Porque había una comunicación donde yo intentaba expresar las cosas que me gustaban y las que me gustaban. Y para ella, pues ya era incluso agresivo. Entonces, bueno, no Ujú, se dio a contactar. Entonces, eh, porque estamos en el ámbito precisamente de personas, los que estamos aquí, o los que estamos aquí, que hemos tenido que modificar nuestra forma de relacionarnos y sobre todo nuestra forma de comunicarse. sí. Entonces, es complejo porque incluso está esa frase, ¿no? De que los mexicanos y mexicanos somos como carritos de la quepaque, ¿no? Que nos comunicamos, pero nos sentimos ofendidos. Yo cuando voy a México me ven y piensan que soy un pesado, ¿no? Un mamón. Quizá seré en algunos Ujú. aspectos, ¿no? Pero sobre todo la forma de comunicarme, entonces, porque Ah, desde cómo me despido, aquí, por ejemplo, los que han vivido aquí o han estado, simplemente te dices adiós y te vas. Y para nosotros mexicanos y mexicanas eso es una ofensa, ¿no? Digo, ay, pues ya se enojó, no sé qué. ujú. Entonces, bueno, no es pregunta, pero es como un comentario de que, bien o mal, pues tenemos que, no tenemos, sino nos vamos adaptando, modelando en función a nuestro entorno, ¿no? Claro. y, y en esa comunicación. Bueno, no sé qué piensas de lo Mira, que te eso se estoy le llama comentando. constructo social. Muchas veces esta parte del constructo social, pues nos modifica ciertas cosas y eso pues también depende de cada quien. O sea, yo te hablo de mi experiencia personal porque yo también he vivido allá y al final te das cuenta exactamente de lo que tú comentas, que son diferentes sistemas, o sea, de lenguaje, de canal, de tono, vaya, de todo. Pero yo, por ejemplo, te soy bien sincera y constantemente pues hago cosas, no nada más en México y en España, o sea, hablo de otros lugares. Y al final creo que eso ya es una cuestión muy personal, ya cada quien va adoptando ciertas líneas que tú vas eligiendo, ¿no? Hasta qué tanto te vas modelando en cierto punto, porque entonces si no la gente lo puede malinterpretar. O sea, y hablo de cosas hasta en el propio español, que a veces una palabra tiene una connotación de una cosa y en el mismo español en otro país, pues tiene de otra, ¿no? O sea, un ejemplo, yo tengo muchos nexos también con Colombia, que pudiéramos decir, pues son latinoamericanos y además considero que es el país
que más similitudes tiene con México en muchas cosas. Y el punto a lo mejor hasta de una palabra, allá cancelar es pagar. O sea, hablo hasta de ese tipo de términos, ¿no? Y de la manera en cómo tú te expresas con alguien. Yo en lo personal, te soy bien sincera, yo donde ando soy como igual, ¿eh? O sea, eso ya también es una característica como muy, pero sí respeto la manera y no me la tomo personal de la de que si él es así, como tú bien lo dices, en España son muy directos, cerrados, cortantes, pero yo creo que ese también es una expansión y tal vez las personas que no tienen la experiencia de estar en un hábitat como las personas que hemos vivido allá o tú que vives ahí, pues yo creo que el ser claros, o sea, el decir, mira, aquí las cosas son así, o sea, pero no te lo tomes personal, o sea, no es un rollo que porque la gente sea grosera, que porque te lo digan de golpe, pero también a veces creo que es una falta de conocimiento de la gente, ¿eh? O sea, también creo que puede ser que a veces la persona no tiene esa experiencia de estar en ese hábitat, tropicalizar esas cosas y lo puede sentir, pero bueno, yo creo que no estaría de más también en cómo se lo planteamos, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí son así las cosas. Fíjate que me platicaba un amigo a contrario, o sea, a lo contrario, un amigo español que me dice, oye, me invitaron unos amigos mexicanos a una boda tal y yo pues fui, o sea, y entonces él te platicaba de lo horrorizado que estaba hasta ciertas prácticas que aquí son las más comunes del mundo, que todo el mexicano hace y tal. Y él decía, o sea, es que yo me sentía como atacado, estaba enojado. Entonces, va de allá para acá. O sea, también créeme que hay cosas que también hacen los mexicanos, que tampoco no son las que les encantan al español o al europeo, o bueno, a otras personas que están en otros lados. Entonces, yo creo que ahí, pues mi sugerencia sería como cuando tú veas, porque a lo mejor en el lenguaje no verbal de la persona esta que me estás diciendo, o hasta verbal de, oye, no me parece, pues reafirmar el decir, mira, o sea, es que aquí no lo tomes así porque no es ni siquiera de esa forma. Por ejemplo, el colombiano te dice, te recomiendo que abras el archivo. O sea, a mí el que me diga, te recomiendo es como que me está advirtiendo. Y realmente me quiere decir, te encargo, te lo pido por favor. Ese es su recomiendo, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, creo que aquí son términos de palabras, pero yo lo que siempre sugiero ahí, cuando tú veas que alguien no la está pasando bien, porque hay ese lenguaje no verbal, o que de repente diga, oye, es que esto va de contra mí y tal, pues yo sí creo que uno debe de hacerse el espacio y el momento de aclararlo con la mejor forma y decir, mira, no va por ahí, pero es aquí así. Entonces yo sí haría eso y no lo dejemos en duda, porque cuando tú dejas en duda algo, entonces volvemos al tema de las percepciones que ya vimos. O sea, me quedo con esa experiencia y luego yo voy y platico que esa persona es terrible porque dice así o porque dice así. Y la verdad es que la persona ni siquiera lo hizo con esa intención. O sea, la persona está actuando y comunicándose como todos los días lo hace. ¿Sí? En el ejemplo ese que me pones, espero te sirva. Bien, Pero hay que aclararlo. algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo solo por alusión del tema, Andrés, acabo de vivir eso en México durante un año, 13 meses estuve allí, además con una niña y formé parte del colegio antiguo de hace 20 años, bueno, de hace bastante más, pero mi hija entró al colegio y todo lo que es la sociedad, pero sobre todo la familia. Es un choque cultural intenso. O sea, fue interesante también, porque también es bonito ver cómo vamos cambiando y reafirmarte en qué es lo que te gusta y quién eres ahora. Es muy interesante. Pero bueno, voy a estudiar más sobre el constructo social como concepto. Me parece interesante. Muy interesante tu charla, Marlene. Muchas gracias. Gracias, gracias, hermosa. Y bueno, creo que tenemos mucho que compartir por aquí. Claro, claro. Nada más era eso, gracias. ¿En dónde estás tú, Elisa? Yo en Burgos, en España. Ah, súper, muy bien.
Estuve en México, en Poza Rica, Veracruz, México. Ah, ¿Y tú dónde estás? Que no yo, estuve. bueno, estoy en Cancún, pero bueno, todo el tiempo estoy yéndome a España también. De hecho, en 15 días estamos de nuevo para allá ¿En dónde y vives? en Madrid. ¿Y tú, Ah, yo Andrés? soy de Guadalajara, México. Yo soy de Guadalajara, pero vivo en la hermosa ciudad de Cancún, en la playa. Ah, qué bien. ¿Crees? ¿Y tú, Andrés? Yo en Madrid, Ah, Madrid aquí, también. ¿Y junto al Elizabeth? río Manzanares. Aquí está el río Manzanares. Ah, Tocaya, no sé si te conocí en Salamanca, en Zaragoza. No, no he ido a ¿No Zaragoza, estuviste? Ah, pero estoy aquí en Getafe, Madrid. también en Madrid. Vale. Bueno, bueno, coincidiremos en la próxima. Gusto en verte. Pues muchas gracias, Marlene. La verdad es que me encantó. Aunque no Muchas gracias, hermosa. Espero que te sé qué mejores opinar, voy pronto. a dar un estornudo. Pero, Ah, Muy saludos, bien. Marta. pero Saludos, es que ya has Eduardo. regresado. Eh, Muy bien. Elizabeth, me encanta otra vez que estés por aquí. Gracias. Gracias. Pues bueno, vamos a seguir trabajando con estos temas y hay que irnos preparando para el Congreso de Berlín, porque yo creo que va a ser un gran evento, va a ser así como, bueno, cada congreso ha aportado algo distinto. Este Congreso de Mallorca pues, ha dado un giro, pero ahora el Congreso de Berlín va a ser un paso muy importante para todos. Así es. Así que agradecemos muchísimo la presentación de Marlene. Le vamos a ver pronto en Valladolid, lo cual me tiene muy contento y seguramente le veremos más en otras ciudades españolas. Un saludo para todos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde y noche por allí. Igualmente, saludos. Bye. Muchísimas Bye. gracias. Hasta pronto. Gracias, bye. Gracias. Bye bye.